Aquí, hermanos y hermanas, de verdad le damos a todos una cordial bienvenida. También extendemos la bienvenida a los que están en sintonía a través de los medios de comunicación, a los que están escuchando la radio mientras manejan, la 990 AM, o los que están mirando en los canales de YouTube en sus hogares, o mirando los canales de televisión que tenemos rentados en las 4 grandes ciudades de aquí del estado de Texas, como son Dallas y sus alrededores, Houston y sus alrededores, la capital del estado, Austin y sus alrededores, y la ciudad de San Antonio, Texas y sus alrededores. Donde quiera estén ustedes, en sus hogares, mirando esta transmisión en vivo desde aquí de la ciudad de Irving, Texas, le damos también la bienvenida. Gracias por ser parte de esta iglesia, la iglesia del aire, como le llamamos a los hermanos que se congregan con nosotros por las ondas radiales, televisivas o del internet. Gracias a todos, sean bienvenidos. Como siempre, antes de orar por las necesidades que pueda haber en el pueblo de Dios, yo aprovecho para dar alguna información a la iglesia. Sinceramente no he leído ahora ningún texto, ni en el chat de YouTube, ni en el WhatsApp. Así que hoy sí les quedé mal, porque no he revisado quién ha escrito ahí, qué han pedido, pero Dios sabe lo que han pedido y Dios va a obrar en ustedes. Si son cumpleañeros, tengan la seguridad de que Dios les da su bendición en su cumpleaños. Si son personas enfermas, tengan la seguridad de que Dios tendrá misericordia de ustedes. Si están pasando por problemas o dificultades, no se desesperen, que con ustedes está Jehová de los ejércitos y Él les ayudará. Pero quisiera decirle a la iglesia rápidamente que estamos invitados todos mañana para asistir al funeral de nuestro hermano Alfonso Rodríguez. Será en la ciudad de Ennis, Texas, y quisiéramos invitarles, hermanos, para que estemos allá a las 3:30 de la tarde. Algunos ya tienen la dirección, se las he compartido por el grupo que tenemos de WhatsApp, pero si alguien no la tuviera, pídala que se la vamos a dar, pero tratemos de estar mañana a las 3:30 allá en la ciudad de Ennis, aquí al sur, buscando para Houston, está como a unos 30 minutos de acá creo, y allí, hermanos, se celebrará o se conmemorará, digamos, la vida de nuestro hermano Alfonso. Haremos un memorial de lo que fue su vida y quisiéramos que la iglesia donde él fue miembro, donde él fue anciano, donde él aquí convivió, hermanos, por los últimos años, quisiéramos que la iglesia se haga presente mañana. Hagan planes para que estemos a las 3:30 allá en Ennis, Texas. También otro anuncio que les quiero dar es con respecto al proyecto que tenemos de la construcción del templo. Como ustedes saben, construir un templo requiere de una cantidad de requisitos que se deben cumplir por parte de las autoridades que dirigen las ciudades, y la ciudad de Dallas no se queda atrás en cuanto a a los requisitos que exige para que se pueda construir un templo. Hemos trabajado hasta ahora en la elaboración de planos que yo pensé que eran los planos finales, pero resultaron ser planos preliminares para juntarse con la ciudad de Dallas y ver la factibilidad de que realmente se pueda construir un templo allí. Se tuvo una reunión la semana pasada en la cual participaron cerca de 9 personas de la ciudad de Dallas, su servidor y los arquitectos. Y gracias a Dios, en lo que tiene que ver con los planos preliminares,
Casi en su totalidad la ciudad los ha aceptado. Solamente ha sido unos poquitos detalles que la ciudad ha hecho observación. Algo que creo que salimos bien fue que nosotros estábamos construyendo un edificio para una capacidad de 250 personas. Pero por lo que miraron las autoridades de la ciudad, ellos dicen de que con toda seguridad ellos nos autorizarían para que allí se lleguen a reunir hasta 350 personas. Eso significa que no tendremos esa limitante en cuanto a la capacidad del edificio. Por la gracia de Dios, supera nuestras expectativas. Casi podríamos decir que podríamos tener una capacidad como la que este edificio alberga. Por un lado. Por otro lado, también se concentraron en los tamaños, en las alturas. Ahí había un poco de preocupación, pero igual ellos también dijeron, tienen el aval. También había otro detallito, es que el área es residencial allí, y a veces que haya un edificio comercial como un templo en medio de un área residencial, a veces las ciudades ponen obstáculos, pero ellos miraron todo y dijeron, no hay ningún problema, pueden también construir el templo allí. Y así hicieron observaciones en cuanto a la capacidad de parqueo. Nosotros habíamos puesto 90 espacios de parqueos, y dijeron ellos que con 75 son suficientes. Así que en esa parte también superamos las expectativas que teníamos. Y así hicieron observaciones en cuanto a arbolitos que se deben sembrar entre cada cierta distancia de pies en los parqueos, y otras cosas más que requieren ahora sí de plasmarlos en los planos finales. Ahora, los planos finales, eso ya contemplan que lleve estampado allí o plasmado lo que es plomería y lo que es la parte eléctrica. Y eso los arquitectos pues también les lleva su trabajo elaborar esos planos, y también tiene su costo. Así que ahora ellos ya me han mandado la cotización para lo que serán los planos finales, y yo estaba pues contento porque veníamos pagando todo lo que habíamos hecho, y gracias a Dios pues hemos salido bien, sin tocar el dinero que una vez les dije que está para el templo. Es decir, todo lo habíamos venido pagando bien, sin tocar eso, y ya se gastaron varios dólares, varios miles en esos planos preliminares. Pero ahora en los planos finales que ellos han presentado, sí, hermanos, la cantidad es bastante alta. Pero no tengo miedo, porque con nosotros está el Señor. Y si esos planos finales requieren ese costo que se deba pagar, solo debemos nosotros clamar a nuestro Dios y Él proveerá. Así que estamos prácticamente esta semana por autorizar esos planos, para luego entonces someterlos a la ciudad nuevamente. Ahora sí, no en una forma preliminar, pues ya se hicieron todas las observaciones, sino para que sean debidamente aprobados. Y después vendría ya lo que costaría hacer ese edificio. Todo estamos trabajándolo en fases, en los tiempos que Dios lo va permitiendo, y todo se irá haciendo en el tiempo de Dios. Yo siempre he dicho que nos ponemos a hacer cosas sin tener la garantía de que ahí está el dinero para acabarlo. Nunca hemos tenido dinero para acabar un proyecto, pero Dios se ha encargado de que los proyectos se hagan. Entonces, hacer un templo que va a requerir de tantos recursos, sin tener esos recursos, sino solo para empezar, es, hermanos, como obrar por fe, creyendo que ese recurso que tenemos para empezar será como el aceite de la viuda, que nunca se va a acabar. Así la iglesia debe lanzarse a los desafíos, y Dios será el que nos ha de vindicar y nos ha de bendecir, concediéndonos el privilegio de hacer un templo para su honra y su gloria. También
quería decirles en cuanto al terreno que les mencioné de Shepherd, que resultó que estaba allí extra y sin saberlo y que es nuestro, pues fuimos realmente a verlo y resultó de que pues ese terreno, que es de 1.41 acres, realmente no nos conviene a nosotros tenerlo, porque exactamente está en la propiedad de otro señor, que él, cuando compró su propiedad, nunca le dijeron que había algo dentro de ese terreno que no era de él. Y cuando llegamos dijo: ¿y ustedes cómo saben que tienen algo en mi propiedad? Y le dijimos: porque aquí el county nos ha dado esto y nos ha mostrado la ubicación y justo está en su terreno. Y dice él: pero cuando yo compré, el que me vendió no me dijo que había algo en mi propiedad que no era mío. Yo siempre he creído que esto es mío todo y no hay ningún cerco ni nada de eso. Y luego dice: partiendo de que fuera de ustedes, ¿cómo van a llegar ustedes ahí? Dice. Entonces, por eso hemos venido, le dijimos, para ver qué podemos hacer. Y dijo: bueno, yo tendré que hablar otra vez con el county o con las autoridades y decirles que cómo está esto y a ver a qué llegamos, a qué conclusión llegamos. Nosotros, haciendo el análisis, vimos de que realmente no nos conviene ese terreno allí, porque no hay acceso, y si lo hubiera, habría que comprar terreno extra desde la calle para poder llegar y habría que ver quién nos lo vendería. Entonces vemos mucha complicación y lo mejor sería que Dios obre con este señor para que finalmente reconozca que pues no es de él y que pues algo le dé al ministerio para que se quede con él legalmente, porque él dijo: ¿y ustedes tienen papeles que muestre que es de ustedes? Sí, mire, aquí está, es nuestro. Pero no entiendo, dice, ¿cómo ustedes agarraron la propiedad sin conocer esto? Es que nos hemos dado cuenta hasta ahora que hemos ido al county. Ellos nos dijeron de que somos dueños de esto. Así, hermanos, tanto se sorprende él como nos sorprendemos nosotros, pero finalmente que se haga la voluntad de Dios. Muy bien, después de haberles dado estos informes, ¿qué les parece si nos arrodillamos para orar? Pregunto a la congregación: ¿cuántos tienen una petición para Dios en esta hora? Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre, te damos gracias porque nos has traído a este lugar para rendirte tributo, para rendirte homenaje, pues tú eres el centro de todo aquí, Señor. Nosotros no queremos perderte de vista, porque si te perdemos de vista, ya se perdió el objetivo. Así que, Padre, queremos darte las gracias, porque nos trajiste aquí a gozar de este privilegio de estar ante tu presencia. Pero tú sabes, estamos aquí, pero allá en el fondo de nuestro corazón hay una petición que tú conoces muy bien. Y se trata, Señor, de alguna preocupación, de algún temor, de alguna incertidumbre, de algún problema o necesidad. Pero nosotros creemos que tú eres más que suficiente para ayudarnos. Nosotros creemos que todas las cosas son posibles para ti, de manera que en esa situación que estamos pasando, Señor, te rogamos que te hagas manifiesto con poder, con gracia, con amor, y nos des tu ayuda. Señor, te rogamos que al que está sufriendo, tú le auxilies, que al que se siente solo, tú le consueles con tu presencia, que al que está triste, angustiado, tú le fortalezcas. Señor, te pedimos que al que está enfermo, en tu grande amor y misericordia, envíes tu palabra de sanidad ahora. Y así rogamos para que todo hermano aquí presente, como en la iglesia del aire, pueda recibir de ti la respuesta a su oración y pueda ser atendida esa súplica. Y que en tu tiempo y tu manera tú respondas de tal forma, Señor, que sea lo mejor para nosotros y que sea de acuerdo a tu voluntad. Gracias por oírnos, gracias por venir a nuestra vida, por tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra experiencia de vida. Gracias, Señor,
por tomar el control y el rumbo de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero invitarles a que estudiemos un tema muy interesante del seminario profético, la revelación de Jesucristo. De aquí en adelante, todos los temas de este seminario girarán en torno al mismo personaje y su malvado plan para destruir al pueblo remanente y su misión. Pero nosotros vamos a ver cómo Jesús aparece siempre para defender a su pueblo y para ayudarle a cumplir con la misión. A decir verdad, estuve pensando si debería o no retomar este día estos estudios, ya que he estado hablando de ese personaje bastante en mis últimas presentaciones. Y pensé que a lo mejor algunos pudieran estar cansados de oír hablar de lo mismo. Pero al mismo tiempo me pregunté, ¿y por qué deberían los hermanos cansarse de oír a Jesús que les habla del mismo plan del enemigo, pero con algunas variantes en diferentes ocasiones? Habla de eso en la serie de las 7 trompetas del Apocalipsis. Habla de eso en la serie de los 7 sellos del Apocalipsis. Antes habla de eso en la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Habla de eso en el capítulo 11 y 12 del Apocalipsis. Habla en el capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18. Bueno, habla por el resto del libro del Apocalipsis del mismo plan del enemigo en contra de la iglesia. Así que, ¿por qué deberíamos cansarnos que el Señor nos esté hablando de lo mismo con diferente énfasis, con diferente enfoque, en diferentes pasajes de la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis? ¿No deberíamos más bien agradecerle al Señor que de diferentes maneras nos lo está haciendo saber, para que no nos tome por sorpresa y nos preparemos para no ser engañados? ¿No deberíamos agradecerle a Jesús por eso, hermanos? Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces los que somos padres hemos hablado de los mismos peligros a nuestros hijos todo el tiempo? Y lo hacemos una vez y lo hacemos otra vez y les hablamos de los mismos peligros porque no queremos que fracasen. Y lo hacemos en repetidas ocasiones porque los amamos. Bueno, cuando hice este razonamiento, tomé la decisión de avanzar con este seminario, porque es ahora cuando Satanás pretende engañar al mundo por medio de sus agentes, es ahora que se deben desenmascarar sus estrategias. Así que adentrémonos al estudio titulado Los agentes principales del dragón en la batalla final. Estos agentes serán ni más ni menos que el papado y los Estados Unidos, los representantes de ambos poderes
Serán los generales de las fuerzas que oprimirán al pueblo remanente de Dios en la última batalla. El dragón, como ustedes miran allí, símbolo de Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo en su intento final de hacer la guerra contra Cristo y sus seguidores, encuentra apoyo en estos dos aliados. ¿Y qué hace? Les delega su poder. ¿Cómo lo hace? Abramos la Biblia en Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros tenemos al primero de los agentes del dragón. Lo tenemos representado por el símbolo de una bestia que sube del mar. Esta bestia es la encarnación del mal. Y es en referencia a Roma. Tanto la Roma pagana como la papal. Sube del mar, porque las aguas del mar en profecía son símbolos de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Y esto nos dice, hermanos y hermanas, que Roma surgió de un lugar densamente poblado, como lo fue Europa. La aplicación a Roma, tanto pagana como papal, es porque en la descripción de esta bestia nosotros vemos una referencia a las 4 bestias de Daniel 7, las cuales son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Solo que esta última se dividió en 10 partes y aparecen allá en Daniel 7 esas 10 divisiones representadas por 10 cuernos, entre los cuales surgió uno llamado el cuerno pequeño, el cual los intérpretes, especialmente los de la Reforma Protestante, concordaron que era un símbolo del papado. De manera, hermanos y hermanas, que aquí en Apocalipsis 13, 1 al 10, nosotros tenemos la profecía de Daniel 7 ampliada, diciéndonos
que las dos Romas que nosotros hemos leído en su descripción heredaron su poder del diablo para exterminar a la iglesia de Dios. El don de profecía confirma lo que digo en el libro El conflicto de los siglos, página 434, al decirnos lo siguiente: la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos, estos que leímos, empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es ¿quién, hermanos? Es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue ni más ni menos que ¿quién? El Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Ahora, en el capítulo 13, 1 al 10 que acabamos de leer, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa ¿a quién, hermanos? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo que le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias. Hemos leído nosotros aquí en el relato. Y que abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y que le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda ¿a quién, hermanos? Al papado. Así que el conflicto de los siglos, hermanos, nos dice que así fue entendido durante la Reforma Protestante y así también lo entendió la autora de este libro, la mensajera del Señor, Elena White. Entendió que la bestia que sube del mar es Roma en sus dos fases, tanto pagana como papal. Es más, el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, vean cómo identificó al papado en sus días. Lutero dice no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Leo escribió los decretos de los pontífices y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Conflicto de los siglos, página 130 a la 132. Pero ¿por qué Lutero dijo que la silla del Papa es la silla de Satanás? Porque nosotros ya leímos aquí en el versículo 2. A ver si lo leemos nuevamente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, ¿qué cosa? Su poder y su silla, es decir, su trono. Y al mismo tiempo le dio grande autoridad. Por eso Martín Lutero decía que el Papa es el anticristo y su silla es la de Satanás, porque fue el dragón, símbolo de Satanás, quien le entregó el trono, le entregó la silla a través
del Imperio Romano. Oh, mis hermanos, el papado recibió la autoridad delegada por parte del dragón, según nosotros vemos en la profecía, pero dándosela por medio del Imperio Romano. Por eso es que su iglesia, ¿cómo se llama su iglesia? Iglesia Católica Romana. Porque ellos claramente aceptan que ellos derivan de ese antiguo imperio romano y su sede precisamente está en Roma. Ahora, ¿por qué Lutero lo identificó al Papa con el anticristo? ¿Por qué? Porque resulta que el Papa está en contra de Cristo. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, él está en contra de Cristo. Al usurpar su sacerdocio que Jesús realiza allá en el santuario o tabernáculo celestial, como también en la pretensión de que Él puede perdonar los pecados, haciéndose igual a Dios. Hasta permite que lo adoren como si fuera Dios, al mandar que le rindan homenaje a su día falso de reposo, como es el domingo, y también al aceptar que se arrodillen ante Él. El don de profecía nos sigue diciendo al respecto lo siguiente: el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo empezó a recurrir al Papa y a los sacerdotes y prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó al pueblo que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también al pueblo que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Así lo dice de una manera tan fuerte y directa esta autora, Ellen White, en su libro Conflicto de los Siglos, página 52 y primeros escritos, página 213. Pero si ustedes se fijan, se habla en esta cita que los que no obedecían al Papa se hacían acreedores de los más severos castigos, como le sucedió al reformador protestante Juan Hus cuando el papado lo mandó a quemar vivo. Oh, hermanos y hermanas, ¿por cuánto tiempo nosotros leímos que el papado cometería semejantes atropellos? Nosotros leemos en el versículo 5, otra vez, si leen por favor, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿cuánto es en realidad 42 meses? Estos son números simbólicos. Esto es lenguaje simbólico. Esto es profecía. ¿Cuánto es realmente 42 meses? El don de profecía dice en el Conflicto de los Siglos, página 434. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días que aparecen allá en Daniel 7.
que es el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. O sea, hermanos, estamos hablando de 1260 años, si tomamos en cuenta el principio de día por año de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6. De manera que los 42 meses que hemos leído aquí en el verso 5 de Apocalipsis 13, esos 42 meses, hermanos, no son literales, son proféticos, y sus días son simbólicos que equivalen a 1260 años literales. Este fue el período cuando el Papa ejerció su autoridad con sus ejércitos persiguiendo y haciendo guerra contra los santos. Métase usted al Google y ponga allí sobre las cruzadas, las famosas cruzadas. Ponga allí sobre la Inquisición y va a ver que lo que le estoy diciendo está debidamente respaldado con datos históricos. Oh, mis hermanos, si no es porque Cristo dijo que aquellos días serían acortados, cuando el papado recibiera una herida de muerte, como lo hemos leído, y que después de llevar él en cautividad a los cristianos, él mismo sería tomado cautivo. Si no hubiera sido porque Cristo dijo esas palabras, ni un cristiano, hermanos, se hubiera salvado de morir de las manos del papado. Pero Cristo dijo que por amor a los escogidos, aquellos días se acortarían. Pero ¿cuándo fue que el papado recibiría su herida de muerte y que el que llevaba en cautividad sería tomado cautivo? ¿Cuándo fue? ¿Dónde profecía nuevamente? Dice, los días aquí mencionados son los 1260 días proféticos o años de la tribulación del pueblo de Dios, que abarcan la Edad Media y están predichos en Daniel 7:25, 11:33 al 35 y en Apocalipsis 12:6 y 13 al 16. Estos días, dice, comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el obispo de Roma fue hecho por decreto de Justiniano y por el derrocamiento de las potencias arrianas opositoras. Fue hecho, dice, cabeza de todas las santas iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejes. Continuaron, dice, hasta 1798, cuando Pío VI fue llevado prisionero por el general Berthier y el poder del papado sobre los gobiernos de Europa quedó quebrantado. Entonces el Papa recibió su golpe mortal y quedó concluida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. El Señor abrevió la tribulación por causa de los escogidos. Ahora, hermanos y hermanas, esto es historia. Esto ya pasó. Pero si se fijan, el verso 3 dice que su herida mortal sería sanada. Volvamos a leerlo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué les parece? La herida mortal que Francia le propinó en 1798 sería sanada, y que todos los moradores de la tierra, dice el verso 8, la adoraron. Juan vio que la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Desde cuándo comenzaría esto? Hermanos, ¿desde cuándo es que la herida de muerte sería sanada? Al punto de que toda la tierra se maravillaría yendo en pos de ella hasta llegar a ese punto de adorarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería esto? ¿Ocurrió ya en la historia? Sin duda que sí. Si tomamos en cuenta el hecho histórico antes mencionado, cuando el general Berthier, obedeciendo órdenes de Francia, capturó al Papa Pío VI el 15 de febrero de 1798, informándole al pueblo romano
que el Papa nunca jamás debía ejercer función alguna y fue llevado prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Si tomamos eso como el cumplimiento de la herida de muerte, esta herida mortal, hermanos, fue sanada más tarde, el 11 de febrero de 1929, cuando Benito Mussolini, en representación del gobierno de Italia, firmó el Tratado de Letrán con el papado, en el cual se le devolvía su soberanía y sus propiedades del Vaticano, hecho que ha sido interpretado como la sanación de la herida que le había proporcionado Francia. Dicen los historiadores que la mañana después de firmarse el pacto de Letrán, el Papa de aquel entonces apareció en el balcón de la iglesia de San Pedro y miles de católicos, dirigidos por los sacerdotes, exclamaron: ¡Viva el Papa Rey! Y desde entonces ha estado escalando en popularidad, al punto que hoy los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes y prominentes líderes mundiales de todos los estratos sociales y religiosos, lo buscan y se ofrecen en llevar adelante su agenda. Cada año, los mercaderes de la tierra que trafican con Babilonia, como también se le llama en Apocalipsis 18, se juntan y hacen planes que se acomodan a sus pretensiones de gobernar el mundo. No cabe duda que la herida mortal que le propinó Francia está, hermanos, casi sanada. Pero si esto fuera poco, donde quiera que va, las multitudes le siguen y le adoran. Solo que la profecía hace notar que los que le adoran son los que no están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. O sea, el Cordero tiene un libro y ahí tiene registrados a todos aquellos que han aceptado la vida eterna que Él les ofrece. Pues los que están escritos en el libro de la vida, esos se concluye que no lo adoran, pues dice que solo lo adoran al papado los que no están escritos en dicho libro, el libro de la vida del Cordero. De manera, hermano y hermana, que te pregunto en esta hora, ¿dónde tienes tú escrito tu nombre? ¿Dónde estás escrito tú? ¿En el libro de una iglesia? Bueno, si estás escrito en el libro de una iglesia, no te garantiza que por eso no vas a adorar a la bestia. Porque los que no van a adorar a la bestia, o los que la van a adorar, son los que no estén escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que tienen escrito su nombre en el libro de la vida? Son los que han entregado su vida al Señor, le sirven, le aman y guardan sus mandamientos. Es tan importante esto que Jesús dice: si alguno tiene oído, ¿qué cosa? Oiga. ¿Qué tiene que oír? Oiga, que la bestia la van a adorar los que no están escritos en el libro de la vida. Si tienen oídos, oigan, dice Jesús, que la bestia la van a adorar los que no tienen su nombre escrito en la vida, en el libro de la vida del Cordero. De manera, hermano, hermana, que te hago una invitación esta mañana a que si no te has bautizado, lo hagas prontamente para que tu nombre se registre en el libro de la vida. Pero no solamente que se registre, sino que lo conserves allí. Conserves tu nombre en dicho libro, viviendo una vida que le agrade al Señor. Una vida donde tú amas a Cristo. Una vida donde tú guardas sus mandamientos, entre los cuales está el cuarto, que habla de guardar el sábado, como también están los otros 9 de la santa ley de Dios. Recuerda, hermano, hermana, que Jesús, el Cordero que fue inmolado, te dice hoy: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y también te dice: yo morí por ti desde la fundación del mundo. Yo
Morí por ti desde la fundación del mundo, en el sentido de que tracé un plan de salvación para ti antes de que el pecado entrara en el mundo. Tracé dicho plan por si tú llegaras a fallarme. Y así, hermanos y hermanas, el Señor nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Él se ofreció para venir a morir por nosotros. Cuán grande es el amor de Jesús, cuán grande es el amor de Cristo. De manera, hermanos y hermanas, que ante lo que el papado hará en contra de los santos, pues dice que hará guerra. Sí, la hubo en la Edad Media. Pero ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, dice Eclesiastés. De manera que la guerra contra los santos volverá a repetirse. Y ante eso, el Señor nos recuerda dos características que nos deben sostener. Y esas dos características están ahí el verso 10, al final. O sea, bueno, vamos a leer el 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está, ¿qué cosa, hermanos? La paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, ante los atropellos, ante las persecuciones, ante las amenazas que pueda haber en contra del pueblo remanente, hermanos y hermanas, dos características nosotros debemos mantener: la paciencia y la fe de los santos. Cuando hablamos de la paciencia, estamos hablando de la resistencia, de la perseverancia, del aguante. No estamos hablando de la actitud pasiva que pueda uno tener, sino de esa resistencia, esa perseverancia. Oh, hermanos, pero también fidelidad. Pues fidelidad es un sinónimo de la fe que aquí se menciona. Por eso dijo Cristo: sean fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo les daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Hermanos, tenemos que tener estas dos características. Él dice: no temas lo que vas a padecer, solo sé fiel hasta la muerte. Persevera, resiste, soporta. Oh, hermanos, la paciencia, cuánto la necesitamos. Y para que ella se desarrolle, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Se requiere de pruebas, hermanos. Se requiere de pruebas. Mire cómo le dice el apóstol Pablo en Romanos 5, verso 3. Romanos 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce, hermanos? Paciencia. Las tribulaciones, las pruebas, los problemas, las dificultades, ¿producen qué cosa? Paciencia. ¿Y qué es lo que los santos tienen como característica cuando este personaje, con todo el poder que se le dará, haga de las suyas? ¿Qué es lo que se requiere de los santos, hermanos? Paciencia. Esa paciencia se ha de desarrollar desde ya, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de los reveses, adversidades que tenemos en la vida. Ayer una persona me hablaba muy angustiada y me decía que los médicos le habían diagnosticado cáncer. Y en medio de la angustia alcancé a decirle esto: que en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad que ahora tiene, se va a requerir que tenga la paciencia de los santos, es decir, la resistencia, la perseverancia y la fe en el Señor, la confianza completa en Él. Pero
Las tribulaciones, dice Pablo, producen paciencia. Por eso Jesús, cuando hablaba de la salvación, miren lo que dijo en Lucas 21, versículos 16 al 19. Cuando hablaba de la salvación en medio de los problemas, por supuesto, dijo Jesús en Lucas 21, versículo 16 al 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Con vuestra paciencia, ¿qué dijo Cristo? Ganaréis vuestras almas. La paciencia, la perseverancia, la resistencia, el aguante. Esto, hermanos, nunca debemos olvidar que debe ser parte de nosotros, porque aún con ella, dice, ganaremos nuestras almas. Oh, cuánto necesitamos de paciencia para salvar nuestras almas. Pero la bestia que sube del mar no es el único aliado del dragón en la guerra de la cual hemos leído que hace y que hará. Tiene otro también que se asocia con esta bestia. Tiene un aliado muy poderoso, como es la bestia que sube de la tierra, es decir, los Estados Unidos de América. No se nos olvide que también a esta bestia, el dragón le ha dado su poder. ¿Cuál será el papel de los Estados Unidos de América asociado con la bestia que sube del mar, es decir, el papado? ¿Cuál será el papel de los Estados Unidos? Vamos a Apocalipsis 13 otra vez y leamos los versículos 11 al 15. Apocalipsis 13, versículo 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia, ¿de dónde subió, hermanos? Del mar. Pero esta sube de la tierra. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. ¿Por qué, hermanos? Porque el dragón ha hecho de esta bestia su agente también, su aliado. Así que necesariamente tiene que hablar como dragón. Sigue diciendo, y ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia, la que ya leímos que salió del mar. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, ¿quién? Esta segunda bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué decimos que esta bestia, con cuernos semejantes a un cordero y que sube de la tierra, por qué decimos que esta bestia es símbolo de los Estados Unidos?
porque su descripción que hemos leído incluye características de su forma de ser de esta nación, como también de su obra. Nosotros hemos visto que esta bestia, vean ustedes, sube de la tierra. Si el mar representan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, es decir, lugares densamente poblados, de donde salió el papado allá en Europa, la tierra debe de simbolizar o representar lo contrario, es decir, un lugar pocamente poblado. Y aquí en América estaba ese lugar donde los Estados Unidos sube de esta tierra, de este lugar pocamente poblado. Estados Unidos, históricamente, nosotros sabemos que surge de estos lugares donde no prevalecían ni las conquistas ni las guerras. No, un lugar pacífico. Cuando los Estados Unidos surgió aquí, en este lugar del planeta, prácticamente el subir de la nación fue como el crecimiento de las plantas. Es decir, que suben hasta llegar a formarse completamente. Interesante lo que hace. Los Estados Unidos, según se muestra aquí, dice que su poder inicial se reducía a los 2 cuernos de un cordero. Es decir, inocencia. Algo que no tiene que ver con lo despótico. Pero nosotros vemos en la profecía que hay una metamorfosis en la potencia que estamos tratando. Porque aunque su apariencia es de mansedumbre, de algo inocente como un cordero, nosotros miramos que habla como ¿qué? Como dragón. Es decir, de repente se vuelve intolerante, de repente se vuelve violenta. Oh, mis hermanos, qué tremendo, porque nosotros vemos que también establece un sistema parecido al de la primera bestia. Nosotros miramos aquí que establece un sistema político eclesiástico al asociarse con la otra bestia que sale del mar. Los Estados Unidos, vemos en la profecía que establece un sistema donde hay un sincretismo de unión de Estado con Iglesia, creando prácticamente una potencia de dominio espiritual con tiranía, pues ejerce, dice, la misma autoridad de la primera bestia y obliga a los habitantes de la tierra que adoren a la primera bestia, es decir, al papado. Qué extraño que los Estados Unidos haga esto, una nación, cuna de libertad, que llegue a estos niveles de plena apostasía. Así lo dice la profecía que será. ¿Por qué? Por el poder. Por el poder que llega a obtener asociándose con la bestia que sube del mar. De esta manera viene los Estados Unidos a servirle a los planes del dragón, o sea, Satanás, como un agente más en la batalla final. La amistad entre ambos agentes ha ido cada día profundizándose más y más. Tiempos fueron aquellos cuando un presidente de los Estados Unidos le mandó una reprimenda al papado de aquel entonces en una carta, cuando éste quería tener esas relaciones diplomáticas. Oh, eso es histórico. Hoy los medios de prensa destacan los acercamientos entre esta nación y el papado. La amistad entre estos dos agentes se está profundizando cada vez más, al punto
que será cuestión de tiempo para que veamos que lo que dice Apocalipsis 13, del 11 al 18, se llegue a cumplir. El don de profecía respalda todo esto que les he dicho en las siguientes declaraciones. Dice, aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales, como son el republicanismo y el protestantismo. ¿Cuál era, dice, en 1798, la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, mientras allá en Europa Francia le propinaba la herida de muerte al papado en 1798, aquí en esta parte del mundo comenzaba a surgir esta nación americana que ha llegado a convertirse en una potencia mundial. Oh, hermanos, sigue diciendo, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación, los Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios, finalmente, a la Constitución. Los fundadores de esta nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, que son la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Usted va a ver la Constitución y aparece exactamente esto que estamos leyendo. Solo, dice entonces, en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. ¿Quién? Los Estados Unidos de América. Recientemente, el nuevo presidente del Congreso, un bautista, dijo que eso de la separación de la Iglesia y el Estado, eso es algo que los que hicieron la Constitución no lo tuvieron en cuenta. Ellos tenían en cuenta más bien proteger a la Iglesia del Estado y no a este de ella. Y por lo tanto, ella sí puede influir en el Estado. Y cuando uno escucha a
esos políticos prominentes hablar así, uno puede ver que el muro de separación entre iglesia y Estado en esta nación americana cada vez está a punto de derrumbarse. Por eso sigue diciendo el conflicto de los siglos, en la página 496, porque hemos leído que los Estados Unidos le hace una imagen a la bestia. ¿Qué cosa es la imagen de la bestia? Contesta el conflicto de los siglos de la siguiente manera: ¿pero qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? La imagen, dice, es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, es decir, el papado. ¿Cómo fue que surgió el papado? Bueno, aquí viene a decirnos cómo. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Bueno, pues para que los Estados Unidos formen una imagen de esa bestia, necesariamente entonces el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Así que, como dijo el congresista, la iglesia debe ser protegida del Estado, pero no el Estado de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia puede hacer uso del Estado. Lo está diciendo un bautista, uno que asiste a reuniones evangélicas donde prominentes líderes evangélicos comparten la misma visión y está metido ahí en el Congreso de los Estados Unidos siendo el presidente actual. Oh, mis hermanos, para que se forme la imagen de la bestia, la iglesia tiene que unirse con el Estado, tiene que usar el Estado para conseguir sus fines, tal como el papado lo hizo en la Edad Media, valiéndose del Estado, utilizándolo para conseguir sus fines. Esto, hermanos y hermanas, es lo que hará de esta nación la imagen de la bestia, cuando el poder religioso manipule al poder civil para alcanzar sus fines. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, ahora página 502 a la 503. Porque hemos leído nosotros que una vez se haga la imagen de la bestia, ¿qué hará? Dice, impondrá ¿qué cosa? Una marca de esa bestia que surgió del mar. ¿Y cómo es que se va a imponer la marca? ¿O cuál es la marca? Algunos andan allí todos engañados pensando que es un microchip que le van a meter por aquí por la mano o por la frente. No, no hay tal cosa de eso. La marca de la bestia, según esta revelación, dice que es la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes. Es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del 4º mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, que es el sábado, estarán rindiéndole así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia, es decir, la de guardar el domingo. Pero por el mismo hecho, dice, de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana,
que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para observar un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, es decir, el sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, es decir, el domingo, ellos entonces aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, es decir, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, solo entonces será que cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Pero de esto, ¿quién predica en los púlpitos ahora? ¿Se habla de esto en los púlpitos? La gente no sabe. La gente está sinceramente engañada guardando el domingo, el hijo del papado, porque él lo creó. El día que deberían de guardar es el santo sábado. Ese es el día de Dios. Oh, hermanos y hermanas, hoy por hoy no se ha impuesto como decreto legislativo en el Congreso de que por ley todo mundo debe guardar el domingo. Pero cuando el poder religioso, dice, utilice al Estado para imponer por ley que se guarde el domingo, entonces se habrá formado la imagen de la bestia y por ende su marca, que es el domingo. Sigue diciendo, Conflicto de los Siglos, Comentario Bíblico Adventista, página 987, que ya están en marcha, dice, preparativos, y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. El Señor me ha mostrado, y cuando Elena White hablaba del Señor me ha mostrado, era porque era una revelación de Dios. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se va a decidir el destino de cada uno. Oigan, hermanos, es decir, cuando se imponga el domingo por decreto, que todo mundo lo guarde, y tú tienes por la palabra de Dios en su santa ley que el día que debes guardar es el sábado, tu actitud y tu decisión determinará tu destino. Eso sí que va a ser bien determinante. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor nos ha revelado su luz y nos ha enseñado su verdad en cuanto al verdadero día, para que cuando se tenga que decidir nuestro destino ante la imposición del domingo como marca de la bestia, y tenemos por aquí el sábado, el sello del Dios vivo, hermanos, todos elijamos perseverar con el sello del Dios vivo. Dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina e influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Sí, porque hemos leído que al que no la adore, ¿qué ordena? Dice, que se le dé muerte. Al que no la adore, a la bestia, que se le dé muerte.
O sea, hermanos y hermanas, el decreto legislativo vendrá acompañado de un decreto de muerte. Sigue diciendo: la Iglesia romana emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Sí, porque esta nación protestante, que no quería tener nada que ver con el catolicismo, ahora resulta que anda en grandes alianzas, y los líderes protestantes de esta nación felices también de aliarse con el papado. Oh, hermanos, el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Por eso, para no perder la batalla, en la batalla final que estos agentes principales del dragón van a implementar, recuerden ustedes las dos características que debemos tener: la paciencia de los santos y la fe. Los que conserven la paciencia de los santos y la fe en esa última batalla, esos que conserven la paciencia y la fe, alcanzarán la victoria sobre la bestia y su imagen. De manera, hermanos y hermanas, que vale la pena en esta mañana ir cerrando con 4 textos que tienen que ver con esto de la paciencia, y también con uno que tiene que ver con la presencia de Dios. Apocalipsis 14:12, texto conocido por los adventistas del séptimo día. Dice así: aquí está, ¿qué cosa, hermanos? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 2 características: paciencia y fe. Resistencia, aguante, firmeza, perseverancia y fidelidad es lo que Dios pide en el tiempo del fin. Oh, hermanos, perseveremos hasta el final, porque Jesús dijo que los que perseveren hasta el final, ¿qué cosa? Oh, vamos a leerlo, Apocalipsis Mateo 24:13. Mateo 24:13. Dijo el Señor: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa, hermanos? Este será salvo. Es decir, los que tengan la paciencia hasta el fin, los que tengan la resistencia hasta el final, los que tengan la perseverancia hasta el final, los que aguanten hasta el final, siendo fieles, dice el Señor, estos serán salvos. Si nosotros, hermanos y hermanas, nos apropiamos de esas 2 características desde ya, entonces veremos cumplidas las siguientes palabras que se encuentran en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya resistido la prueba, hermanos, es decir, cuando haya perseverado en la fe, entonces va a recibir el galardón, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos quieren esa corona? Entonces, hermanos, perseverancia, resistencia, aguante y fidelidad en medio de la prueba, en medio de la tormenta. El cristiano nunca debe olvidar lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y ¿qué cosa? Y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo.
Y esto queda sellado esta mañana con las palabras de Jeremías que se encuentran en el capítulo 20, versículo 11. Libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Está conmigo, ¿como qué? Como poderoso gigante. Amén, hermanos. Otras Biblias dicen, como poderoso guerrero. Vamos a leerlo otra vez. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos y hermanas, cuando Jeremías dijo esto, él estaba pasando una situación difícil. Se le había volteado el liderazgo de la iglesia. Los mismos líderes de Israel estaban en su contra. El pueblo rechazaba su mensaje que venía de Dios. Lo estaban maltratando al punto de que, vean ustedes lo que decían en el verso 10. Dice Jeremías, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pues cuando él oyó esto, él dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué está diciendo Jeremías? La presencia de Dios está conmigo. Y la presencia de Dios que está de mi favor, Él, como todo un guerrero, como todo un gigante, va a pelear por mí. Hermanos y hermanas, la presencia de Dios en la vida de Jeremías lo ayudó para soportar la prueba. La presencia de Dios, si ustedes se fijan, es la que está aquí haciendo la diferencia. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pregunto en esta mañana, ¿está Jehová con nosotros ahora como poderoso gigante? Claro. El que lo crea y lo mantenga fresco en su mente de que Jehová está con él como poderoso gigante, cuando venga esto, cuando los agentes principales del dragón en la batalla final arrecien contra el pueblo remanente, oh hermanos y hermanas, les confortará saber que Jehová estará con ellos como poderoso gigante. Y como poderoso gigante, ¿qué va a hacer? Dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Elena White ya vio que cuando se impuso la marca de la bestia, a todos aquellos que se resistían a recibirla, a todos aquellos que preferían ponerse del lado de Dios, de sus santos mandamientos, del verdadero día de reposo, el sello del Dios vivo, el sábado. La hermana White, ella miró en visión que se emitió un decreto donde se le daba permiso a la gente de que matara a los fieles. Pero ella miró que cuando estos iban, dice, con sus espadas a matar a los fieles, las espadas se quebraban como que eran unos cuchillos sin ningún valor. ¿Por qué? Porque Jehová estará con su pueblo como poderoso gigante. La presencia de Dios es clave, hermanos. La presencia de Dios en nuestra vida, el tener esa seguridad de que Él está conmigo, eso es clave. Pero por supuesto, hermanos, no solamente de que Él esté con nosotros, sino que también nosotros estemos con Él. No sé cuántos han leído esa historiecita por ahí que aparece en un folleto, que estaba Abraham Lincoln allá en la terraza de la Casa Blanca, y llega uno de sus ministros y le dice, no se preocupe, señor presidente, Dios está con nosotros, le dice.
Y Abraham Lincoln le dice: no me preocupa que Dios esté con nosotros. Lo que me preocupa es si nosotros estamos con Él. Oh, hermanos y hermanas, Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Pregunto, ¿cuántos también quieren estar con Él? Eso es clave. Y el que lo logre mantener de aquí para allá hasta cuando llegue la batalla final, saldrá más que victorioso. Que Dios bendiga a su pueblo.